Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo y si no, les ruego apagar sus micrófonos para que no haya interrupciones, ¿no? Pero cuando crean conveniente, ustedes conectan el micrófono y hacen la pregunta. No necesariamente al final de la clase, en cualquier momento. Bien, entonces estamos estudiando el empleo de los transformadores de medida, ¿no? Ya hemos estudiado los transformadores de medida, ahora queremos asociar los transformadores de medida con un tipo de red, con extensiones, y este es el capítulo en que empezamos a hacer eso. Es necesario señalar que es necesario verificar los siguientes aspectos al instalar los transformadores de medida. Tenemos que verificar cuáles son las polaridades de los transformadores y de los instrumentos. Los dos instrumentos y transformadores de medida requieren una polaridad, especialmente los instrumentos si tienen dos bobinas. Si es solo una bobina, no tiene ninguna razón el ver la polaridad. La polaridad hablamos siempre cuando hay dos bobinas. Los transformadores tienen dos bobinas, el primario y el secundario, tenemos que hablar siempre de polaridad. Pero nosotros, como en este capítulo estamos hablando de la medición de potencia y para eso se usa el batímetro tiene dos bobinas y por lo tanto tenemos que hablar también de la polaridad del batímetro. También al estudiar los transformadores de medida es necesario, se dijo que atesar un borne secundario, ¿no? Un borne secundario, pero al mismo tiempo el núcleo. Claro, en el papel, en la diapositiva, no podemos ver el núcleo, pero el núcleo está conectado a la cuba y la cuba tiene que atesarse como ustedes saben, no es un elemento activo, entonces tiene que atesarse. ¿No? Eso es ya en la práctica, ustedes lo han de notar. Todo transformador tiene un borne que dice tierra. ¿No? Eso no es un borne de los devanados, sino es un borne de puesta a tierra, que nada tiene que ver con los X1, con los X2 o con los Hs. Esto es un borne que de puesta a tierra porque todas las partes metálicas tienen que necesariamente atesarse, ¿no? Así. Este es un diagrama que yo lo he hecho y es para la red de media tensión de Oruro. ¿Cómo mediríamos la potencia en Oruro? Pero antes de estudiar este diagrama, yo quiero que veamos, este es el diagrama que ustedes verían en Medeiros. Esto ha sido tomado del Medeiros. Y noten ustedes que la fase común es la 3. Miren, la 3, no la 2, ¿no? La 3. ¿Está bien? Y hemos dicho que cualquiera puede ser, no necesariamente, ¿no? Pero si se trata de circuitos de más de 1000 voltios como la red de Oruro, la fase común va a ser la 2. Y aquí los transformadores de medida están con la norma brasileña. Entonces, en la norma brasileña, H es para el lado de alta y X para el lado de baja. Pero en los transformadores de corriente, P es el primario y S es el secundario. Varias veces les había dicho yo que queremos conductores de retorno común. Eso es lo que siempre debemos hacer, ¿no? El retorno tiene que ser común, ¿está bien? Estos bornes que están con más menos son los bornes de igual polaridad, más menos son de igual polaridad. Estos también son de igual polaridad, ¿no? Este signo más o menos podríamos haber dispuesto aquí. ¿Está bien? Entonces, ahora, claro, no están marcados los bornes, pero como ya hemos dicho, la polaridad de los transformadores de medida es siempre la subtractiva. Eso significa que esto que está con H y está con X son de igual polaridad, ¿no? Obviamente, los otros bornes de abajo, por decirlo así, son también de igual polaridad. Aquí, estos son de igual polaridad, estos también, P y S son de igual polaridad y también estos son de igual polaridad.
¿no? Ahora bien, lo que yo quiero, si fíjense, este es un transformador de corriente, y este también, ¿no? Estos son transformadores de potencial. Insisto, cualquier duda que hubiese, ustedes tienen que hacerlo notar inmediatamente, ¿no? Bien, entonces, eh, este borde marcado con S es la salida del transformador de corriente. Este borde marcado con S tiene que conectarse a la entrada de la bobina de corriente. Estos son los bornes de la bobina de corriente. Estos círculos grandes son los bornes de las bobinas de corriente. Aquí, y estos pequeños, círculos pequeños, son los de la bobina de potencial. Entonces, la salida del transformador de corriente se conecta a la entrada de la bobina de corriente. Y este es el conductor de retorno. Esto. Lo mismo se ha hecho aquí. Salida a entrada y este es el de retorno. Pero en este caso tengo conductores de retorno independientes. Uno para este transformador y otro para esto. No, está bien. No, no es que no va a funcionar. Funciona. Pero eso no debe hacerse por razones económicas, porque nosotros instalamos equipos de medición o de cualquier equipo eléctrico siempre buscando la mayor economía, ¿no? Esto puede implicar un crecimiento del costo, ¿no? Además, no es necesario, es suficiente el conductor de retorno. Entonces, aquí hay conductor de retorno independiente para los transformadores de corriente, ¿está bien? Ahora, entonces, esta es la salida del transformador de potencial, este borne X. Eso se conecta a la entrada de la bobina de potencial, que está con más menos. Y este es el retorno, ¿sí? Lo mismo aquí, salida a entrada y este es el retorno. Entonces, en los circuitos de potencial también se han conectado conductores de retorno independientes, ¿no? Lo cual no debe hacerse. No, alguna vez ustedes han de encontrar esto, lo hacen, pero no es necesario. Estoy insistiendo en esto. Y eso es lo que quiero hacer notar aquí. Aquí. Miren, aquí yo estoy dibujando con conductores de retorno comunes. Y solo para que esté claro, quiero recordarles la ecuación que hemos de usar. Nosotros hemos dicho que la potencia instantánea es en un circuito trifásico de 3 hilos U1, 2 y 1, U3, 2 y 3, ¿está bien? ¿Qué significa? Que un transformador de potencial se conectará a las tensiones 1, 2 y un transformador de corriente en la fase 1, otro transformador de potencial a la tensión 3, 2 y un transformador de corriente a la fase 3. Esta ecuación me dice cómo conectar los patímetros, cómo conectar los transformadores de medida, ¿no? Entonces, eso hemos hecho aquí, en este diagrama, ¿no? Aquí ustedes están viendo eso, a ver si se puede ver más grande, sí, se puede, ¿no? Entonces, así, miren, entonces, recuerden cómo estaban conectados. En la fase 1, un transformador de corriente, en la fase 3, otro transformador de corriente, un transformador de potencial, este es uno y este es otro. Un transformador de corriente de potencial tiene que estar entre las fases 1, aquí está 1 y 2, y otro transformador de potencial entre las fases 3 y 2. Y estos son los batímetros. En este caso, yo he marcado los bornes de las bobinas de potencial con B por voltaje y con A por corriente, bobinas de corriente. Ambos son iguales.
En la red de Oruro, en la red primaria de Oruro, tenemos 3 hilos, 3 conductores desnudos, 1, 2, 3, y los transformadores en la red primaria de Oruro están conectados en conexión delta-delta, ¿no? ¿No? Y en el secundario, en la red tenemos 220. Eso sabemos nosotros. La red primaria es de 6.900 y la red secundaria es de 220. Ahora, hay un aspecto también que conviene aclarar lo siguiente. Miren, hemos dicho que el transformador de potencial 1, vamos a llamar este es el transformador de potencial 1 y este es el 2, ¿no? Entonces, el transformador de potencial 1 debe conectarse a las fases 1 y 2. Aquí está. H1, H2 son los bornes del primario. Los H son primario. Los X son secundarios. He representado los bornes de los transformadores de medida con la norma americana. Miren, H y X igual en los transformadores de potencial. ¿Está bien? Bien, entonces, miren, este transformador de potencial, el 1, tiene que estar entre las fases 1 y 2. La entrada a la fase 1, H1 a la fase 1, ¿no? Pero ahora ustedes, y este transformador, el 2, tiene que estar en las fases 3, 2, 3, 2, ¿está bien? Pero la entrada es H1, pero está conectado a 2, ¿no? Ustedes me dirán, ¿por qué no ha puesto este H1 a 3 y este H2 a 2 para cumplir la ecuación? Eso lo podemos aclarar de la siguiente forma, así. Bueno, ustedes saben, yo tengo la red primaria es así. Esta es una cruceta. Aquí está el poste, ¿no? Aquí está un aislador, otro aislador, otro aislador. Es la fase 1, es la fase 2, es la fase 3. Ahora estoy hablando de los transformadores de medida. Piensen ustedes que aquí hay una estructura de soporte. El poste está más abajo todavía, su base, ¿no? Aquí está el poste. Entonces aquí estoy conectando un transformador de potencial. 1 y 2. Es el transformador de potencial 1. Este es el 2. Y estos son los bushings de alta. ¿Sí? Entonces, esto es H1. H1 y esto es X1. ¿No? Esto es X1. Y el transformador de potencial 2, del mismo modo, esto es H1 y esto es H2. ¿Sí? Ahora, en esta ecuación me dice que el transformador de potencial 1 tiene que ser las fases 1 y 2. ¿No? Entonces, esta es la fase 1. Esta es la fase 2. Entonces, yo voy a conectar eso con otro color para que se note. Entonces, este borne H1 va a la fase 1. Y el borne H, caramba, esto es H2. Esto es H2, fíjense, porque es H1, H2. Usted tiene que ir notando. A los H's, alta. Los X, baja. El problema es en el lado de alta, porque es desnudo. Entonces, esto es H2, ¿está bien? H2 tiene que ir a 2. ¿Está bien? La entrada H1 a 1 y la salida a 2, ¿está bien? Ahora, el otro transformador de potencial tiene que ser la fase 3, 2. Este 2, este es H1, es la entrada, tendría que estar así. A 3 y esto a 2. Aquí, porque, fíjense, porque esto está conectado, ustedes miren, esto es 2, hay 3 fases nomás, 1, 2, 3, 3. Ahora miren, aquí ¿qué tengo? Tengo, como estos conductores que están con rojos son desnudos, aquí hay la probabilidad de que haya un cortocircuito fase-fase, porque son conductores desnudos. Y eso lo que menos queremos es un cortocircuito, ¿no es cierto?
y provocado por nosotros. Nosotros no podemos correr ese riesgo de tener un cortocircuito aquí. Así que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar H1 a H2 y H2 a la fase 3. En este caso no hay ninguna posibilidad de que haya un cortocircuito fase-fase. ¿Está bien? Entonces, ahora, este H2 es la entrada y H1 es la salida. ¿Preguntas? Ingeniero, Bueno, entonces la polaridad no interviene en nada. no, no nos vamos a olvidar la polaridad. No nos vamos a olvidar la polaridad. Yo sé que, mire, este H1 y este H1 son de igual polaridad. No está cambiando la polaridad del transformador. ¿No? Pero yo no estoy conectando este H1 a 3, porque aquí dice, primero a 3, dice, y luego a 2. Entonces, este H1 debería ser a 3 y este 2 aquí, como he dibujado hace un momento. Pero estoy evitando el cortocircuito haciendo así. Yo solo sé ahora que la fase 3 de la red, aquí está 3, está conectado a H2 del transformador 2. ¿Está bien? Eso no olviden. Vamos a volver, si es necesario, otra vez. Inge, buenas noches. Claro. Inge, y si es que hacemos esa modificación, por lo que ya nos ha explicado, ¿en qué va a afectar, Inge, o no afecta en nada? Tenemos que ver que no afecte. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que ver que no afecte. ¿Ya? Eso es lo que Está bien, Inge. queremos. Que no afecte. Enseguida lo van a ver. Bueno, ya he aclarado. Entonces, H1 del transformador 2, que es este, está conectado a 2 y H2 a 3. Aquí no se nota el probable cortocircuito, pero ya hemos visto que en la disposición real sí habrá cortocircuito. Ahora bien, ¿está bien? En el secundario, como tengo media tensión, los transformadores de potencial deben conectarse en delta abierta, ¿no? Y en Oruro es conveniente que la fase 2 sea la común. Miren, la común, aquí está, ¿no? De la fase 2 se conecta al 1, al transformador de potencial 1 y al 2. La fase 2, la común. ¿Está bien? Ahora, entonces eso es delta abierta en el primario. Y en secundario también. Vamos a volver a hablar de esto enseguida. Primero voy a ocuparme de las conexiones, luego hablamos de esta puesta a tierra. Entonces, aquí están las polaridades, miren. H1 y X1 son de igual polaridad. H1 y X1 son de igual polaridad. ¿No? Ahora, a esta bobina de potencial del batímetro 1 tenemos que aplicar la tensión 3,2. ¿No? O 1,2, disculpe. 1,2. Miren, esto es 1 en el primario. Este es 1 en el secundario. Esto es 2 en el primario y esto es 2 también en el secundario. Ahora, a esta bobina tengo que aplicar la tensión 3,2. Miren, aquí está 1,2 otra vez. Disculpe. 1,2, miren, esto es 1 y esto es 2. Miren. 1 entra a la bobina de potencial y 2 es el retorno. ¿Sí? Esto CR es el conductor de retorno. ¿Está bien? Ahora, a esta bobina, como hemos hecho un cambio aquí para evitar el cortocircuito, a esta bobina de potencial del batímetro 2 tenemos que aplicar el voltaje 3,2. Eso no tiene que cambiar. Pero ahora, este H2 está en la fase 3. Entonces, esto es 3. Y este X2 es 3. Ya hemos visto que esto es la fase 2. Entonces, esto es 3, miren.
es 3 y esto es 2. Entonces, 3 se aplica a la entrada y la salida es B2, se conecta a B2 del 1 para tener un conducto de retorno común, ¿no? Entonces, no he cambiado nada. A la bobina potencial de este batímetro, 1, 2. A la bobina potencial de este batímetro, 3, 2. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Ahora, dice, un borde a tierra tiene que estar, un borde secundario a tierra. Ustedes también saben eso, se lo podemos aclarar. Entonces, ¿qué tengo? En un esquema más simplificado, yo tengo así. Ingeniero, una cosa. Entonces solamente hemos hecho una secuencia de fase nada más Sí, en el sí, segundo. hemos adaptado así, ¿no? Pero no he cambiado nada. Sí. La ecuación se está aplicando. No ha cambiado la ecuación. Eso tiene que cumplirse sí o sí. Ya, este es el tramo de potencial 1. ¿No? Este es el primario, esto es H1, esto es H2. Y este es el tramo de potencial 2. Esto es H1 y esto es H2. Esto es X1 y esto es X2. ¿No? Y estoy hablando de memoria, quizás estoy equivocado. Esto es X1 y esto es X2. ¿No? Así. Este H1 y este X1 son de igual polaridad. Este H1 y este X1 son de igual polaridad. ¿Está bien? ¿Dónde están los Z, las bobinas de potencial? Si esto es 1, 2, 3, en el secundario esto es 1, 2, 3. Una bobina potencial del batímetro 1 a 1, 2, hemos dicho. 1, 2, ¿no es cierto? 1, 2. Y la bobina de potencial del batímetro 2 está aquí, entre 3 y 2, ¿no es cierto? Entre 3 y 2. Este esquema es esto mismo, ¿no? Visto de otra forma. Ahora dice, un borde secundario a tierra. Yo podría aterrar este X1 y este X2, los dos. Aquí una puesta a tierra y aquí otra puesta a tierra. Eso está bien. Pero como nosotros hacemos con la mayor economía posible, como se trata de cumplir la regla, un borde secundario a tierra, entonces yo voy a aterrar este conductor es común a ambos transformadores. Voy a aterrar este. Listo. Y hago lo mismo. ¿Para qué dos puestas a tierra? Suficiente es una. Cumplen la regla. Un borde secundario a tierra. X2 del 1 y X1 del 2. ¿Está bien? Y entonces eso se ve aquí. Aquí, miren. Aquí está. X2, X1. Están aterrados. ¿No? Y las bobinas de corriente. X1 salida se conecta a la entrada de la bobina de corriente, al borde marcado con punto. Y esta es la salida, A2. Yo quiero un solo conductor de retorno en el circuito de corriente. En el 2, X1 salida a A1 del 2. Ahora, el conductor de retorno, un solo conductor. Miren, los dos están conectados. Miren, este A2 con este A2 están conectados, ¿no? Y entonces, de este A2, miren, este es el conductor de retorno común. ¿Así? Entonces, tenemos conductor de retorno, uno para potencial y otro para el circuito de corriente. Entonces, de esta forma debe conectarse los batímetros
en una red primaria de 3 hilos, como el caso de Oruro. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Diga. como podemos ver en este gráfico y en el de Medeiros, en el anterior que nos mostró, Sí. los conductores de retorno, tanto en los CT están a tierra y en el del PT, bueno, en una polaridad. En el del Medeiros nos explica a lo Aquí contrario, está. eso es indiferente. Aquí está. Mire, no están marcados los bordes, lamentablemente, ¿no? Pero si esto es H1, esto es X1, y esto es H2 y esto es X2, aquí X2 está aterrado. Este sería el de retorno, o sea, No, este es el conductor de retorno. a ver, justamente. En el conductor de retorno, ¿no? Sí, ¿no? Pero tengo 2 puestos a tierra también, miren. Esto tiene que cumplir, Inge, el del conductor de retorno siempre a tierra. No necesariamente, no necesariamente. Fíjense, Puede ser el de la polaridad. sí, mire, por ejemplo, aquí no, en este caso, este es de retorno a tierra, ¿no? No Son los, necesariamente, no son los necesariamente. PTG. Estos de los transformadores de potencial. Por favor, ese micrófono. Entonces, este es tramo de potencial con esto de retorno. ¿Por qué estoy poniendo a tierra esto? Por no aterrar este X1 y este X2. Podría aterrar este y este separadamente, 2 puestos a tierra. Pero piensen que este alambre de puesta a tierra cuesta 14 pesos, costaba hace unos 6 años, o más o menos, 14 pesos al metro, ¿no? Es un alambre de cobre número 6, ¿no? Y se han de usar fácilmente unos 10 metros. ¿Para qué gastar? Entonces solo aterro aquí. Aquí. Yo les recomiendo que no memoricen. Usen la ecuación. Memorizar esto, eso sería un gravísimo error, ¿no es cierto? Memorizar, yo sé que hay alguien que puede memorizar, pero eso no es lo correcto, ¿no? Usted tiene que usar la ecuación en todo momento para conectar los transformadores de medida o los batímetros. Esta es la ecuación. Ustedes aplican esta ecuación y no habrá ningún problema, porque si memorizan, algo van a omitir, algo van a hacer algo van a hacer, ¿no? Y el tiempo está encima, si es que es necesario, vamos a hablar esto en la próxima clase, pero quiero terminar. Aquí. Bueno, entonces, ahora que los instrumentos no están conectados directamente al circuito, tenemos que utilizar, esta sería la indicación total. W1 más W2, la indicación total. Versus serían valores secundarios. Entonces, tenemos que multiplicar por la relación nominal de los transformadores de medida. Kp, Kc. ¿No? Si multiplico W1 más W2 por los Ks, eso sería el valor medido. P2. ¿De acuerdo? P2 hemos llamado el valor medido, el valor secundario. ¿No? Perdón. BW1 más multiplicado por K es el valor medido. Pero no es el valor verdadero. Si quisiera conocer el valor verdadero P1, tengo que multiplicarlo por factores de corrección, ¿no? Es factores que en realidad no se conocen. En la mayoría de las aplicaciones no se van a usar. Ni este factor ni este no se va a utilizar, y simplemente confiados en que los transformadores de medida están operando correctamente, nosotros vamos a decir que P1 es Kp, Kc por la indicación total, ¿no? ¿Alguna pregunta? En la próxima clase vamos a definir la relación de transformación de los transformadores de medida. Vamos a hacer como ejercicio
Lo vamos a hacer, no tenemos tiempo ahora. ¿Alguna pregunta? Por muy simple que les parezca. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Y una pregunta, Inge. Diga. En caso de que necesitemos contrastar el batímetro, ¿la conexión del analizador de redes tendría que ser el mismo? Ah, claro, pues, claro. Sí, tiene que ser lo mismo, porque el analizador es otro batímetro. La misma. Conectado tal como estaríamos viendo, ¿no? Con la misma ecuación, para no hablar mucho, ¿no? Con la misma ecuación. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces queda pendiente la relación nominal de los transformadores de potencial para la red de Oruro, que lo vamos a hacer en la próxima clase. No habiendo